Buenos días, amadas hermanas, bienvenidas a un programa más de Arraigadas, donde siempre les decimos que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Y el día de hoy, por primera vez en la historia de Arraigadas, tengo el privilegio y el gusto de estar con Sara en esta conversación. Sara, qué gusto poder platicar contigo hoy. ¿Cómo estás? Hola, Moni, muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí de nuevo. Así es. Y bueno, Sara, creo que ha sido una bendición poder estar viendo esta serie de No te compares que hemos tomado del libro de Shannon Popkin. Ha sido una tremenda bendición, ha sido, como siempre decimos, muy confrontador, porque la realidad es que así es. Y pues buscamos siempre ir delante del Señor para ponernos a cuentas con Él y que Él nos pueda revelar de nuestro corazón qué cosas todavía siguen ahí que debemos de rendir para poder agradarle como Él se merece. Y bueno, el deseo nuestro el día de hoy es que, así como este tema de lo que vamos a hablar el día de hoy ha confrontado nuestros corazones, el mío, el de Sara, muy seguramente, así nuestro deseo es que, hermanas, al estar escuchando, ustedes puedan estar meditando en todo lo que vamos a decir, de tal manera que junto con nosotras también podamos ir ante el trono del Señor y ponernos a cuentas con Él de todas estas cosas que necesitamos ir corrigiendo con su ayuda para serle agradable, como decía ahorita. Y bueno, hasta ahora hemos visto la comparación en el mundo y la iglesia, pero en este programa en particular nos vamos a enfocar exclusivamente en los cristianos que sirven o que servimos juntos en el ministerio. Gracias a Dios que pertenecemos a una iglesia local y muchas de nosotras tenemos el privilegio y el gozo de poder servir en algún ministerio, pero lamentablemente, como el pecado se entra por todas partes, también ahí en los ministerios podemos experimentar la comparación. Y para eso vamos a usar la parábola de los obreros de la viña que se encuentra en Mateo 20. Pero para dar un poquito de contexto y un preámbulo a lo que vamos a ver en este pasaje de la Biblia, justo antes de que Cristo usara esta parábola, encontramos el suceso de cuando el joven rico se acercó al maestro para preguntar cómo podía heredar la vida eterna. Él afirmaba que había guardado todos los mandamientos, pero al pedirle a Jesús que dejara sus posesiones y diera el dinero a los pobres, dice la Biblia que entonces él se fue triste. Y entonces el Señor Jesús fue a la raíz de lo que estaba guardando él en su corazón, que no le permitía rendir su vida por completo al Señor. Y después de este incidente con el joven rico, el Señor Jesús advirtió a sus discípulos acerca de el gran obstáculo que las riquezas pueden ser para entrar en el reino de los cielos. No hay manera de hacerlo por medio de recursos y esfuerzos propios, sino solo por medio del poder misericordioso de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, Pedro, después de esto, le hace una pregunta. Ya conocemos a Pedro, impulsivo, se aventura a preguntarle a Cristo y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, comparándose con el joven rico, ¿no? Que no lo quiso dejar. Y él dijo: ¿qué pues recibiremos? Hermanos, un estudio de la Biblia explica que Pedro es como si prácticamente estuviera diciendo: a ver, Señor, nosotros vinimos aquí bajo tus condiciones, ¿no? Calificamos entonces para la vida eterna. El joven rico se negó a rendirte sus posesiones y su vida y se le negó el reino, pero nosotros hemos abandonado nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros amigos y todo lo demás a fin de ser tus discípulos. Es como si le siguiera diciendo: nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos rendido a tu señorío, tal como lo ordenaste. Nos hemos negado a nosotros mismos y hemos tomado nuestras cruces por tu causa. ¿No nos califica eso para tener un lugar en tu reino? Y Cristo les responde que sí, que ellos heredarían la vida eterna si le habían seguido así de todo corazón y se habían rendido a Él. Y también dice que muchos primeros serán últimos y los últimos postreros. Es decir, todos somos medidos de igual forma. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y entonces, ahora sí, llegamos a la parábola. Explica el Señor Jesús todo esto de manera maravillosa en la parábola de los obreros de la viña. Pero antes de entrar ahí, Sara, me voy a regresar un poquito a la pregunta de Pedro y quisiera que tú nos dijeras, Sara, ¿qué revela de nuestro corazón
cuando comparamos lo que damos a Cristo con lo que otros parecen recibir. Evidentemente, Pedro hizo una comparación aquí, pero eso revela algo mucho más profundo de nuestro corazón. Sí, definitivamente. Esta pregunta de Pedro revela algo de su corazón, como decías, que no es único a su experiencia de vida realmente. El sentir que tu trabajo no está siendo valorado, si no está siendo recompensado de la forma que crees que debería serlo, eso es algo que todas sentimos. Entonces, todas hemos estado ahí de alguna forma u otra y seguro muchas de las que están escuchando hoy lo han sentido en su servicio en las iglesias, en sus iglesias locales. Uh-huh. Comenzamos el servicio con corazones alegres, lista para apoyar a nuestros hermanos usando los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y bueno, al pasar del tiempo nos desencantamos porque la recompensa no siempre es lo que pensamos merecer. Incluso nos molestamos cuando otra persona no ha servido en la misma capacidad y tiene un reconocimiento o le va bien. Pensamos, Señor, pero ¿por qué a ella sí y a mí no? Y no es que queremos que el otro no tenga recompensas o que le vaya mal, es que yo también quiero las recompensas o incluso quiero una recompensa más grande. Y lo más triste es que a veces ni sabemos que queremos tener una recompensa hasta que vemos que el otro sí la tiene y entonces sentimos celos. Uh-huh. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con Pedro. Y cuando Pedro cuestiona a Dios, él no está preguntando sobre la recompensa del otro necesariamente, él está buscando lo suyo. Como dice Shannon Popkin en su libro, Pedro no estaba preguntando solamente si los obreros del reino serían recompensados. Él quería saber si quienes viven dando de lo que tienen en su taza medidora y dan más o más rápido o más temprano que los otros son considerados más importantes. En fin, Pedro tenía la ambición de ser el mejor o el primero. Y esta realidad revela en su corazón, en nuestros corazones, un deseo mayor de ser exaltada más que servir al otro. Entonces, esto es justo lo opuesto de lo que el Señor nos llama a hacer. Luego de esta conversación, vemos en Mateo 20 cómo Jesús relata la parábola de la viña, como decías. Y en esta historia, para recontarla, un propietario contrata a obreros para trabajar en su viña y acuerda con ellos un salario. Estos obreros comienzan a trabajar temprano con mucho entusiasmo y unas horas más tarde el propietario sale de nuevo, contrata a más obreros y promete pagarles lo que es justo. No le dice cuánto, solo lo que es justo. Uh-huh. Y él hace esto varias veces, cada vez unas horas más tarde en el día. Y al final del día, el propietario va a los obreros que contrató de último y les paga lo mismo que todos los otros obreros, incluso los que tenían desde temprano trabajando. Y estos obreros que tenían el día entero en el sol trabajando, se sentían frustrados porque pensaban que merecían más, porque trabajaron más. Pero Cristo es claro en que el que camina con Él no es merecedor de más, porque todo lo que Él nos ha dado ha sido por pura gracia. Entonces, nuestro servicio no se trata de qué tanto hago o de cuántas horas trabajo, sino se trata de dar sin expectativas. Se trata de un corazón que se esfuerza por no ser reconocido, sino de ser un siervo, porque un corazón que esfuerza de ser reconocido no es el corazón de un siervo realmente. Uh-huh. Uh-huh. Así es, exactamente. Y como tú decías, el trabajo de los hombres no tuvo absolutamente ninguna relación con lo que se les pagó, porque este hacendado que los contrató fue demasiado generoso con ellos. Sí. Y fue su bondad y su misericordia que les pagó lo que acordó con ellos. Y así nosotras, como hijas de Dios y colaboradoras del reino, ninguna obra de justicia nuestra tiene alguna relación con lo que recibimos a través de la fe en Cristo. Uh-huh. ¿Qué más pago quisiéramos recibir que sea más grande y más satisfactorio que lo que ya sabemos que es nuestro, que es la salvación inmerecida a través de nuestro Salvador Jesucristo? Uh-huh. Conocemos que el pecado ha hecho a todos los seres humanos que estén destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23, pero la gracia de Dios es la que remueve ese pecado y hace a todo creyente igualmente aceptable ante Él en Cristo. Pero pareciera que muchas veces, al ser de los primeros, creemos que merecemos más, cuando realmente merecíamos otra cosa, merecíamos el infierno.
Entonces, en esta parábola, los primeros obreros esperaban más al ver lo que otros recibieron. Empezaron a tener celo en su corazón, ingratitud. ¿Cuáles son algunas actitudes parecidas, Sara, que podemos tener hoy, tú y yo, las hermanas que nos escuchan, dentro del ministerio, cuando sentimos que somos de las que hemos llegado primero o que hemos trabajado más que las demás? Bueno, algunos ejemplos reales que yo he visto y que yo misma he pecado al sentir es criticar, aunque sea solo en mi mente y no lo diga, ¿verdad?, a otras personas, pero es criticar a aquellos que sirvieron solamente en eventos grandes y no semana tras semana. En mi caso, mi iglesia tiene conferencias grandes de vez en cuando y es en esos momentos que las personas aparecen con mucho entusiasmo y deseo de servir. Pero cuando la emoción pasa y el evento termina, semana tras semana somos pocos los que servimos en una iglesia que es muy grande. Y yo he sido la primera en pensar, wow, cuánta falta de compromiso. ¿Dónde están todas estas personas en el día a día cuando yo me siento cargada? ¿Y por qué somos pocos los que tomamos la carga? Pero muy pocas son las veces que me pongo en los zapatos del otro. Y muy pocas son las veces que considero que estas personas seguro pidieron permisos en el trabajo para servir y que tal vez la etapa de vida en la cual se encuentran en ese momento no les permite servir regularmente. Muy pocas son las veces que considero, wow, estas personas seguro dieron todo lo que podían en ese momento. Shannon menciona en un momento que son estas personas los que sirven a Jesús con una entrega temeraria, que están en mayor riesgo de caer en el orgullo. Entonces, cuando esas personas no se les reconoce el trabajo, les toca esa fibra de orgullo. Pueden haber comenzado a servir con mucho entusiasmo, como dijimos ahorita, pero se han ido cansando y desmotivando a lo largo del tiempo y sienten orgullo porque sienten, wow, no estoy siendo reconocido y mira, yo me lo merezco. Otros ejemplos que he vivido también es sentir celos y tomarme a pecho cuando una hermana que tiene poco tiempo sirviendo en mi ministerio hace conexiones más fácilmente que yo. Y pienso, wow, tengo años sirviendo en este ministerio, esta persona tiene par de meses y ella ya tiene un grupo pequeño, vamos a decir, al cual ella está discipulando. Y pienso, Señor, ¿por qué no estoy viendo el mismo fruto de mi servicio que mi hermana? Pero lo que no estoy evaluando en ese momento son estas cosas. ¿Cuáles son mis dones y talentos? ¿Y cuáles son los dones y talentos de mi hermana? ¿Qué frutos creo que debo tener? O sea, ¿qué yo considero que debo tener para evidenciar que estoy siendo dedicada? ¿Son estos los frutos que el Señor realmente quiere cosechar a través de mi servicio? ¿Acaso siquiera quiero los mismos frutos que ella tiene? ¿O creo que me iría bien estando en su situación? ¿O es que simplemente veo que ella está recibiendo reconocimiento y aprobación y yo quiero eso? Wow, sí, Sara, realmente nuestro corazón es bien engañoso. Y cuando creemos que tenemos motivos espirituales para pedirle al Señor que nuestro ministerio fructifique, realmente en lo más profundo de nuestro corazón seguramente no es eso, sino el querer ser reconocida y aprobada, ¿no? Y mientras te escucho, pienso que yo he caído en esa comparación también y empiezo a caer en muchas trampas. Por ejemplo, en la ingratitud. Ahorita tú pensabas, nos decías sobre los dones y talentos y a veces yo puedo pensar, es que yo no puedo tener ese ministerio tan fructífero porque pues yo no tengo esa personalidad extrovertida, no tengo esa chispa que atrae a las personas. Y como tú dices, pienso en lo que no tengo en lugar de ver las capacidades y dones que Dios me ha dado para servirle de la manera que Él quiere que yo le sirva. Y ahorita mencionabas la crítica y los celos. También yo pudiera mencionar la envidia y cómo la envidia nos lleva también a la amargura. Y qué triste que podemos caer hasta la amargura por la comparación en el ministerio. Miramos el fruto y el reconocimiento de otros y nos da envidia. Vemos que otros tienen oportunidades de servir o una plataforma desde donde enseñar y hasta nos podemos enojar. Leí un comentario bíblico sobre este pasaje de Mateo 20, Sara, y decía que el cristiano que envidia a otros creyentes, por la razón que sea, no solamente no es espiritual, sino que es insensato. Y ahí es donde caemos. Si Dios le hubiera dado lo que realmente
merece, o si Dios nos hubiera dado a nosotras lo que realmente merecemos, como decía hace un momento, estaríamos destinadas al infierno en lugar del cielo. Entonces, buscamos validación y el Señor muchas veces en su misericordia usa nuestras expectativas insatisfechas en nuestro ministerio, que al final de cuentas no es nuestro, ni siquiera es del Señor, pero usa nuestras expectativas insatisfechas para revelar el orgullo en nuestro corazón, porque entonces nos lleva a pensar que esto no es mío, es del Señor, que yo no necesito validación, no necesito aprobación, el regalo más grande que yo puedo tener ya lo tengo a través de Cristo, porque yo merecía el infierno, pero Él me ha dado salvación. Entonces, hay muchas trampas por ahí, hay muchos pecados en los que podemos caer por la comparación en los ministerios. ¿Qué otros peligros, Sara? ¿Qué otros peligros espirituales podemos enfrentar cuando comenzamos a medir nuestro ministerio frente al de otros en lugar de mirar a Cristo? Bueno, Shannon lo dice perfectamente. Ella dice, cuando presentamos nuestras expectativas, actuamos como si nosotras fuéramos Dios y Él fuera el que nos sirve a nosotras. Wow. ¡Qué peligro! Wow. O sea, en el momento que nos comparamos, puede que pensemos que esto puede presentar un problema solamente con mi hermana, con la cual me estoy comparando, un problema de nuestro corazón egocéntrico. Y mientras que esas cosas son reales y son peligrosas, nada es más peligroso que ponernos por encima de Dios. Si el Señor decide recompensar a una hermana y a mí no, ¿quién soy yo para cuestionar los propósitos de Dios? ¿Quién soy yo para decidir qué es justo y qué no es justo? ¿Quién soy yo para dudar de la generosidad del Señor para con mi hermana? Entonces, yo creo que ese es un peligro muy grande y las exhorto, hermanas, y me lo digo a mí misma, no caigamos en la trampa de cuestionar a Dios y sus planes. Hacerlo nos lleva a ponernos en el centro y a cultivar un corazón amargo que se niega a ser usado por Él de la forma que Él quiera. Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Wow, sí es. Y creo que no vale la pena repetirlo una y otra vez. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios? Si realmente Él, por amor, decidió no darnos lo que merecíamos. Y Sara, podemos entonces seguramente identificar algunos síntomas que indican que estamos comparando nuestro llamado ministerio. Si tu hermana estás diciendo, bueno, no estoy segura si estoy cayendo en la comparación, si me estoy amargando por algo en el ministerio, ¿qué síntomas pudiera haber, banderitas rojas que yo pueda identificar? Que me digan a mí que realmente estoy cayendo en la comparación de mi llamado o ministerio y no estoy caminando con gratitud y fidelidad en lo que el Señor tiene para mí. Creo que el sentir desánimo y desear ser halagado por el servicio que ejecutamos es uno de los síntomas principales de la comparación en el ministerio. Si tú examinas tu corazón y ves que lo que te motiva en el ministerio es la aprobación y las recompensas y el halago, es una clara señal de que no estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti misma. Y creo que otro síntoma es sentir celos, que va de la mano con ese. Sentir celos de lo que Dios está haciendo en la vida del otro. A veces es fácil sentir gozo por la hermana que tal vez sirve en un ministerio completamente diferente al tuyo. Si tú sirves en alabanza y ella sirve como ujier, vamos a decir. Pero cuando alguien con tus dones y tus talentos o talentos similares a los tuyos recibe una recompensa que tú no tienes, es fácil comparar y sentir celos por lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Y no nos damos cuenta de que tenemos un rol en el pueblo de Dios y deseamos tener lo que el otro tiene, aun cuando Dios claramente tiene una tarea diferente para ti y para mí. Créeme, aun si tuvieses lo que el otro tiene, encontrarías algo más que celar del otro, porque como dice Shannon, los celos no nacen de la situación en la cual me encuentro, los celos nacen de mi corazón. Totalmente. Y la verdad es que Sara, nos engañamos a nosotras mismas cuando pensamos que las circunstancias nos hacen
ser de cierta manera o nos hacen reaccionar. No, realmente todo ya está ahí en el corazón, simplemente sale lo que ya está ahí. Sí. Y los celos no solo, que esto es demasiado triste, no solo nublan la gloria de Dios, que eso es lo más importante, que Él sea glorificado en todo lo que hacemos, sino que nos roban el gozo de poder servirle con amor, porque es un privilegio poder servir al Rey de Reyes, es un privilegio servir a quien nos ha salvado. Y entonces el Señor Jesús, al final de esta parábola, Él remata diciendo nuevamente lo que ya había dicho anteriormente: los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Qué significa esto, Sara, para quienes sirven desde un lugar oculto o poco reconocido? ¿Cómo nos anima esto a perseverar? Porque ciertamente no significa que si llegaste al final es porque ya Dios te va a poner así en primer lugar, ¿no? No. O viceversa. No, eso no se trata de nosotros, hermanas. Pero, Sara, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo nos anima a perseverar? Sí, en lo personal quiero contar un poco de mi experiencia. Yo he tenido la bendición de servir en diferentes áreas a lo largo de mi vida. Cuando era adolescente servía entregando equipos de traducción a visitantes que no hablaban español en la iglesia. Okay. Y ahora sirvo sábado tras sábado en el Ministerio de Jóvenes Universitarios junto a mi esposo. La yo de ahora pudiese mirar a esa primera experiencia de servicio entregando equipos de traducción y pensar, wow, qué trabajo tan simple. No requiere tanto esfuerzo mantener una lista de nombres, saludar con una sonrisa y hacer inventario al final de los equipos. Y 2 veces al mes, vamos a decir. Y ahora mi servicio requiere más de mí en todos los sentidos, semana tras semana. Y mientras que es verdad que son 2 áreas de servicio muy diferentes y una requiere más tiempo y energía invertido que el otro, pensar de esa forma no aporta en nada. Yo no debo y no puedo comparar el conocimiento y la madurez de la Sara de 16 años que simplemente quería servir en algo, en lo que sea, y la Sara de ahora que tiene un llamado, años de experiencia que me han formado y mayor madurez espiritual. Cuando serví entregando equipos de traducción, estaba sirviendo a Dios tanto como lo estoy haciendo ahora. Y me encantó esta frase que dijo Shannon. ¿Por qué calcularía Dios el valor de un servicio según el resultado o el talento neto cuando en sus manos aún la persona más pequeña puede llegar a ser grande? Y ella sigue más adelante diciendo, los últimos tienen posibilidades increíbles no porque sean grandes, sino porque Dios lo es. Amén. O sea, si Dios usó a personas pequeñas y débiles, si Dios, como David y Moisés, y si Dios, por ejemplo, me usó a mí a los 16 años con poca madurez, claro que Él tiene el poder de usar a todas las personas pequeñas en el ministerio. Y ojo, no estoy diciendo nada de esto como para enaltecerme del hecho de que mi área de servicio es retadora o que es demandante. Porque incluso hoy día yo siento que soy una de las últimas en mi ministerio porque veo a otras personas, como tú mencionabas anteriormente, Moni, veo a otras personas con personalidades más extrovertidas o tal vez que tienen más tiempo que yo para invertir en las vidas de muchos jóvenes y caigo en la trampa de comparación. Pero soy intencional en el día a día en recordar que cada etapa de la vida es diferente. Y gracias a Dios, en este momento, mi esposo y yo tenemos el llamado de servir en este ministerio. Pero puede ser que mañana o en un mes o en un año no lo pueda hacer por circunstancias de la vida. Y Dios nos usa como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera para su gloria y no para la mía. Entonces, a veces, cuando hacemos más, pensamos que merecemos más. Pero lo que Cristo está tratando de comunicar con la parábola de la viña no es que algunos son mejores que otros, sino que todos somos iguales. El propietario no está promoviendo a los obreros de las 5 p.m. Él está reafirmando su valor. Igualmente, Él no está degradando al obrero de las 6 a.m. al pagarle lo mismo. Él le está quitando cualquier cosa de que gloriarse. Todos somos iguales en los ojos del Señor. No importa qué tanto hemos logrado. Si servimos al Señor, Él valora nuestro trabajo. Y yo no soy Dios como para saber cómo Él va a usar el servicio que yo pueda ver como poco, como el último. Dios es capaz de hacer grandes cosas con personas pequeñas y todos somos más pequeños realmente, Moni, de lo que pensamos. Entonces, Dios está usando a cada persona pequeña, pecaminosa, a cada persona
con cuerpos caídos, y él nos está usando para glorificar su nombre. Sí, y creo que, Sara, tenemos que cambiar esa perspectiva que tenemos en nuestra mente del merezco más, del yo, del egocentrismo. Porque si, como decías ahorita, me quedé pensando mucho en esto, cómo a veces Dios no nos permite, nos quita lo que Él cree que no debemos tener para trabajar en nuestro corazón. Entonces, si realmente nosotros pensamos que todas las decisiones que Dios toma vienen de su corazón bondadoso, para hacernos más como Cristo y para Él llevarse la gloria, entonces nuestro pensamiento debería cambiar y deberíamos decir, Señor, lo que tú quieras que yo haga, a la hora que tú quieres que yo lo haga, no importa si estoy aquí tras bambalinas o estoy allá donde la gente ve, todo esto viene de tu bondad y misericordia para yo poder servirte y poder en el proceso ser transformada, y porque tú estás trabajando en mi corazón, en mi carácter. Sí. Y sí, como tú dices, todos somos medidos de igual forma, somos iguales delante del Señor. Somos nosotras acá de este lado de la gloria que nos creemos más que otras personas, ¿no? O nos creemos menos. Entonces, Sara, bueno, ya casi nos estamos acercando al término de nuestro programa de hoy, pero quisiera que hablemos un poquito específicamente de los obreros de las 6 de la mañana y lo apliquemos al día de hoy en nuestra cultura actual, porque es posible que tanto tú como yo y otras hermanas que puedan estar escuchándonos hoy se puedan entrar, ¿no?, en esta categoría de las obreras de las 6 de la mañana. Probablemente son esas personas que tienen la responsabilidad de abrir y cerrar la iglesia y empezar a preparar todo para los servicios y esperar hasta que el último se vaya para poder cerrarla. Las personas del audio que tienen que llegar con mucho tiempo de anticipación, normalmente son varones, ¿no? Pero, por ejemplo, también si eres esposa de pastor o eres esposa de algún diácono o de alguien que sirve en la iglesia y pues acompañas a tu esposo y ellos tienen que llegar temprano porque deben estar ahí para comenzar sus labores. ¿Qué tal si eres del equipo de la limpieza? Tal vez llegaste súper temprano o desde un día antes, ¿no? Pero tal vez ese día llegaste súper temprano para hacer la limpieza y darle una pasadita rápido al polvo y demás. Y ya estás cansada. Tal vez ni siquiera alcanzaste a desayunar y ves que empiezan a llegar los hermanos. Acá en México, sé que en Dominicana es diferente, pero acá en México decimos como llegan muy frescos, o sea, como recién bañados, muy limpios. Algunos con su cafecito en mano y a lo mejor tú ya en tu interior empiezas a empezar a pensar, ay, yo aquí sudando y ya me siento sucia y no alcancé a desayunar y peor si se les derrama el café donde tú recién limpiaste y tú dices, ¿qué pasa, no? O tal vez eres la maestra de un ministerio de mujeres o de niños y tienes que llegar desde temprano a alistar todas las cosas y tu labor ciertamente no comenzó ahí, sino que desde semanas anteriores te estuviste preparando con la enseñanza, el material. Y ahí, hermanas, ahí es donde puede comenzar a anidarse el pensamiento de que yo merezco más. Mira desde cuándo empecé yo a trabajar para que tú hoy puedas estar aquí sentada, fresca, limpia, con tu café en mano para que puedas escuchar el sermón o la enseñanza. Ahí empieza esa lucha de pensamiento, yo merezco más validación, más alabanza, más honra, mira todo lo que yo he hecho. Entonces empezamos a luchar contra el resentimiento o el sentido de merecer más por haber estado más tiempo. Y Sara, la única manera de salir victoriosas en esa lucha con la ayuda del Espíritu Santo es teniendo una mentalidad de reino en nuestro servicio a Dios. Y esto es un concepto que buscamos que se haga realidad en nuestras vidas y lo repetimos una y otra vez aquí en Aviva Nuestros Corazones, una mentalidad de reino. Porque si no tenemos una mentalidad de reino, por consiguiente y naturalmente, porque somos pecadores, vamos a buscar trabajar para nosotras mismas, para nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra gloria. Por eso es importante que el chip acá adentro cambie. Tener una mentalidad de reino. ¿Cómo luce, Sara, en lo práctico vivir con esta mentalidad de reino en vez de buscar la validación personal o las recompensas humanas? Creo que son de esas cosas que a veces son más fáciles decirlas que hacerlas, porque como mencionamos anteriormente, los celos, el orgullo, la comparación es más que nada un problema del corazón. Entonces,
¿Qué cosas prácticas podemos hacer para moldear nuestros corazones a ser más como el de Cristo, como un corazón de un siervo? Lo primero siempre es orar. Pedirle a Dios que transforme tu corazón y que te dé una perspectiva nueva del servicio y del hermano y de lo que Él está haciendo a través de todo su cuerpo. Y luego, si ya lo práctico, orar es práctico, pero cosas que tú puedes hacer es formar hábitos que te ayuden a vivir de una forma más agradecida y humilde. Sé intencional en agradecerle a Dios por la obra que está haciendo en los demás. Cuando ves que reciben una recompensa por su servicio, aun cuando tú tal vez no lo sientes en el momento, sé intencional en pensarlo, en orarlo, en ser agradecida. Y tal vez no silencies la gloria de Dios con tus protestas. Tal vez mantén eso callado. En vez, multiplica y habla vida. Multiplica la gloria de Dios con tu alabanza. Recuérdate constantemente a quién sirves y por qué sirves. No es para gloriarte, no es por dinero, no es por ganar estatus. Es para avanzar el reino de Dios al poner tus dones y talentos en uso. Entonces, es cambiar tu perspectiva, es entrenar tu corazón y tu mente a pensar de una forma agradecida y humilde y bajarte como de ese podio, bajarte como de ese nivel más elevado que todos los demás y de Dios. Que tú te estás poniendo en un nivel más elevado que Dios, como decíamos antes. Entonces es una práctica continua de moldear tu corazón, pidiéndole al Señor que te ayude, que te acompañe. Sí, entonces es eso, cambiar tu perspectiva. Así es. Y creo que la mejor manera de cambiarla, Sara, es pensando en nuestro ejemplo por excelencia, nuestro estándar, que es Cristo mismo. ¿Qué hizo Cristo? Shannon nos lo describe de una manera hermosa. Él dice, Él tomó su taza medidora y la vació por completo. Se despojó a sí mismo y se volvió un siervo. Siendo Dios, se volvió un siervo. Derramó todo en la cruz. ¿Qué validación recibió ahí? ¿Qué alabanza recibió en la cruz? ¿Qué honra? Al contrario, se estaban burlando de Él. Y aún así, Él pensaba en nosotras. Él pensaba en ti y en mí. Lo hizo para que pudiéramos salir de nuestra depravación. Se burlaron de Él. Él fue torturado, Él fue escupido, para que tú y yo hoy pudiéramos ser trasladadas de la muerte a la vida y tener una esperanza gloriosa de vida eterna. ¿Qué mejor manera que pensar en Cristo, nuestro Salvador? Como Él no buscó ningún tipo de validación. Sus amigos más cercanos huyeron y se fueron. No estuvieron ahí con Él cuando Él fue a la cruz. Entonces, hermanas, pensemos en esto, pensemos en Cristo. Y ahora sí, Sara, para finalizar, ¿qué podemos hacer intencionalmente para alegrarnos con el fruto o el llamado de otros en vez de sentirnos amenazadas o menospreciadas? La clave está en darnos cuenta de que cada una tiene tareas diferentes. A una hermana que sirve en tu mismo ministerio y que tiene talentos similares a los tuyos y que incluso tiene los mismos roles que tú, puede ser. Aún esa hermana tiene una tarea diferente en el reino. Es una tarea diferente a la tuya. Por ende, va a tener frutos diferentes a los tuyos. Nuestra parte en el plan soberano de Dios es esperar con manos abiertas a que el Señor nos ponga esas tareas y celebrar los logros de los demás con humildad. El mundo demanda reconocimiento, distinción y recompensa, pero el reino de Dios es lo opuesto. Demanda humildad, demanda servicio, gozo y amor al prójimo. Shannon sugiere que seamos intencionales en preguntarnos, ¿en qué difiere mi tarea a la de mi hermana? Y la idea no es que uno se gloríe de la tarea que tengas, o que te compares con la del otro, sino que te liberes de la tiranía del yo y que animes a las personas con las cuales que estás trabajando codo a codo. Y la idea es estar alegres de nuestras hermanas y alegres de la fortuna colectiva de que cada una tiene una tarea diferente en este caminar con Cristo
y que cada una es beneficiaria de la vida eterna, que estamos haciendo esto juntas, que esto no es algo que yo llevo sola, que cargo sola, que tengo mis propias tareas y ella tiene sus propias tareas, sí, pero al final del día todos lo hacemos con un mismo sentir y un mismo propósito. Así es. Y cuán importante, Sara, es esforzarnos e intencionalmente permitir que nuestro orgullo sea aplastado, porque eso es lo que necesita para no salir. Cuando nosotros creemos que tenemos todo bajo control, no es así. Nuestro orgullo tiene que ser aplastado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos orar al Señor y después ir con las hermanas y animarlas a seguir adelante en la labor que hacen en el ministerio. No se trata de ir y tener una sonrisa falsa, ¿verdad? Decir, ay, hermana, qué bien te va, Dios te bendiga, sigue adelante. No, o sea, ora para que genuinamente y con humildad puedas ir con la hermana y animarla, inclusive hasta preguntarle, ¿cómo puedo orar por ti? Porque seguramente tienes tus luchas en el ministerio, tienes tus dificultades y el Señor está haciendo una obra especial en este ministerio y yo quiero orar por ti. Y como tú decías hace un momento, de esta manera se multiplica la gloria a Dios con nuestra alabanza a Él. Podemos entonces ir con la hermana, animarla, orar por ella, orar con ella y alabar a Dios por lo que Él está haciendo, usándola como un instrumento para su obra. Y así multiplicamos la gloria de Dios. Le alabamos por eso. Y ya para finalizar, Sara, me quedé meditando mucho al leer este capítulo del libro, en algunas cosas que Shannon menciona ahí. Y quisiera mencionarlas como para ya cerrar este programa. Ella dice, conviene que encontremos propósito y pertenencia entre el pueblo de Dios al que servimos. Los siervos no son quienes se esfuerzan por ser reconocidos, y aquellos que buscan reconocimiento no son siervos. Cuando servimos en el ministerio, lo que hacemos no es un simple trabajo. Como tú decías, Sara, por más pequeño e insignificante que lo veamos, muy seguramente no nos vamos a dar cuenta de cómo Dios lo está usando para su gloria. Porque nuestros dones es lo que se derrama sobre el altar que es para Dios, ese altar de sacrificio. Así que, hermanas, quedémonos con esto en mente. Servimos a un Dios bueno y en medio de su bondad, Él permite que nuestros ministerios florezcan o no florezcan tanto como otros ministerios. Y que el lugar donde Él te tiene hoy es donde Él quiere que tú seas fiel para su gloria y para tu bien. Así que, pensando en nuestro ejemplo por excelencia que es nuestro Señor Jesús, queremos dejarles la verdad bíblica del día de hoy, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Meditemos en la palabra del Señor, hermanas, y nuestro recurso para recomendar, evidentemente, es el libro de Shannon Popkin, No te compares. Entonces, sería muy bueno que puedan adquirirlo y que puedan meditar, estudiarlo, contestar las preguntas. Hay muchísimo material ahí que por tiempos no podemos compartirlo aquí como quisiéramos todo, pero ustedes pueden adquirir este recurso. Así que bueno, Sara, para cerrar el programa del día de hoy, ¿pudieras guiarnos, por favor, en oración? Sí, oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de reunirnos aquí, hablar de tu gloria, hablar de tu ministerio, del privilegio que es servirte a ti. Señor, gracias por darnos llamados diferentes, dones diferentes. Gracias por las hermanas y los hermanos en nuestras iglesias que dan todo lo que pueden por servirte a ti, Señor. Oro que toda la que esté aquí reflexione, Señor, y piense en su servicio como algo que es para gloriarte a ti y no para gloriarnos a nosotras mismas. Oramos que nos des corazones sensibles, humildes, amorosos por los demás y que nos des manos que estén abiertas para recibir
tus tareas, tus encomiendas, Señor, y que seamos hermanas dispuestas a servirte a ti en todo lo que tú quieres para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, hermanas, antes de terminar, quisiéramos anunciarles, ya lo hemos hecho por la página de internet y diferentes medios, que el próximo octubre en Indianápolis, en Estados Unidos, del 2 al 4 de octubre, se va a llevar a cabo la conferencia True Woman este año, 2025, que lleva por nombre La Palabra Contempla Su Maravilla. Así que les animamos, si tienen oportunidad de ir allá, todavía hay algunos boletos disponibles. Van a poder disfrutar de paneles en español, de interpretación, traducción en vivo de la conferencia completa. Y si, bueno, no tienes oportunidad de ir allá, puedes hacerlo también en línea. Puedes tener esta experiencia en línea y puedes adquirir también tus boletos para verlo en vivo, pero en línea. Entonces les animamos a que vayan a la página avivanuestroscorazones.com y ahí puedan encontrar la información para poder registrarse. Así que a través de esta conferencia aprenderemos a amar la palabra, vivir la palabra y contemplar su maravilla. Y bueno, gracias por estar aquí un viernes más con nosotras. Les recordamos que la próxima semana continuaremos con esta misma serie, así que no se lo pierdan. Gracias, Sara. Qué gusto estar contigo. Dios te bendiga. Hermanas, que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.